Muy buenas a todos y todas, aquí les habla una vez más Fernets y les doy la bienvenida a una nueva entrega de videos de estadística y probabilidad para el canal. Muy bien, ya estamos en el video número 13 y como indiqué en el video pasado, pues, anteriormente estábamos viendo todavía lo de la resolución a un ejercicio de muestreo, pero antes de continuar con lo que viene siendo el final del mismo, me gustaría tomarme un tiempo para explicarles lo más resumido posible lo que es un poco de teoría de la distribución de frecuencias, para poder entender después lo que haremos al final del ejercicio anterior. El tema de hoy es la tabla de distribución de frecuencias. Les voy a hablar de una pequeña definición para que se vaya entendiendo así por términos más simples. Los intervalos de clase también se los voy a definir, límites de clase, marca de clase o punto medio, frecuencia relativa y otras fórmulas que se utilizan a la hora de tratar con este tipo de tablas. Para empezar, hay que entender bien lo que es la frecuencia. Aquí estamos hablando de la cantidad de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa durante cierto tiempo en cierto espacio, o se hace el número de veces que algo se repite o algo se vuelve a hacer. Aquí les pongo un ejemplo pequeño con lo que vienen siendo círculos de distintos colores. Aquí está un grupo completo de... Estoy agarrando señal, carnal. Aquí está un grupo completo de 30 círculos con colores como el rojo, el celeste, el amarillo, el verde y el gris. Y aquí he agrupado en estas expresiones de acá lo que son las veces que cada color aparece en este grupo. Aquí, como pueden ver, si cuentan los círculos rojos, vamos a ver que hay 12 de ellos en todos los 30 que hay en total. Entonces el número rojo se repite 12 veces. La frecuencia con la que aparece el círculo rojo en este grupo es 12. Y en el caso del amarillo, por ejemplo, vemos que aparecen 8 círculos amarillos en el grupo de 30. Entonces la frecuencia con la que aparece el amarillo en estos círculos es 8. Y así la frecuencia del verde es el número 3, la frecuencia del celeste es 6 y la frecuencia del gris es 1 porque solamente hay un círculo gris en todo el grupo. Con esto les defino lo que es la frecuencia. Ahora, ¿en qué momento vamos a tratar nosotros en estadística con las frecuencias? Pues en lo que se denomina la distribución de frecuencias, lo cual a su vez se define como una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Entonces aquí simplemente se dirá el número de veces que aparece cierta clase o cierta como categoría o cierto dato individual en toda la información con la que contamos. Comúnmente los datos se agrupan en intervalos de clase, con el fin de hacer un resumen de todos ellos. ¿Y qué es un intervalo? Un intervalo se entiende como un subconjunto de datos con un inicio y un final establecidos. Por ejemplo, podemos tener el intervalo de edades de ciertas personas entre 5 y 10 años. Esa expresión me indica que se van a tomar a partir de personas de 5 años, 6 años, 7, 8, 9 hasta 10 años. Desde 5 hasta 10 es el intervalo en cuestión. Y también están los otros ejemplos como entre 20 y 30 litros de agua o entre 70 y 80 dólares por un videojuego, que es lo que aquí donde yo vivo pues llega a costar un videojuego en físico. Ahora bien, cada clase se delimita por límites de clase y esos límites pueden llegar a ser aparentes y reales. ¿A qué me refiero con límites? Si regreso a la diapositiva anterior y tomamos el ejemplo de entre 20 y 30 litros de agua, el límite inferior de este intervalo es el número 20, el límite menor, y el límite superior o el mayor es el número 30. Y en el caso de este, que viene siendo de entre 5 y 10 años, el 5 es el límite inferior y el 10 es el límite superior. Son los extremos que indican básicamente las cantidades que se tomarán para el intervalo, ¿no? Todo aquello que forma el subconjunto está delimitado por este límite inferior y este límite superior.
Ahora, si volvemos acá, yo mencionaba de que pueden ser aparentes y reales. Aparente porque básicamente es el esperado, aquello que se esperaría tener, o por lo que nosotros pensamos que sería el dato exacto, digámoslo así, es el dato exacto, ¿ok? Ahora, real viene siendo una aproximación con un pequeño margen de error o un pequeño margen como de alejamiento del dato aparente. En este pequeño ejemplo dice 25 y 32, desde 25 hasta 32 libras de frijoles. Aparentemente así tendría que ser, pero realmente puede llegar a tener variaciones porque cuando se empaquetan libras de frijoles o libras de arroz o de azúcar o de cualquier otra cosa, pues no siempre va a ser la cantidad exacta de 25 o de 32 o cualquier valor que se encuentre en medio de estos. No va a llegar a ser exactamente igual todo el tiempo. Entonces por eso se establece un límite real inferior, que en este caso es 24.5 libras de frijol, y un límite real superior, que en este caso es de 32.5 libras de frijol, porque entonces realmente puede llegar a variar entre esos valores también. ¿Cómo obtenemos esos límites reales? Para establecer el límite real inferior, tenemos que ver primero cómo está constituido el número que representa el límite aparente inferior. Si el límite aparente es un número entero, o sea, no tiene parte decimal para nada, entonces solo se le va a restar una cifra decimal de 5, en este caso 0.5. Ahora, si el número del límite aparente inferior tiene un decimal, entonces se le va a restar como una cifra extra de 5, en este caso 0.05. Y en el caso de que tenga dos cifras decimales el límite aparente, entonces se le resta 0.005. La cosa está que el número de decimales del límite inferior aparente es igual al número de ceros decimales que se van a incluir en la resta que se hará. Si en el caso de que tiene dos decimales el límite aparente, entonces se va a incluir dos ceros aquí antes del 5. Y en el caso de que llegase a ser, digamos que el límite aparente tiene 5 decimales, entonces se van a agregar 5 cifras de 0 decimales antes del 5 y restar eso. Y en el caso del límite superior real, es prácticamente el mismo principio, solo que en vez de restar, se sumará. Si el límite aparente superior no tiene parte decimal, o sea es entero, entonces se va a sumar una parte decimal de 0.5. Y en el caso de que tenga un decimal, entonces se va a sumar 0.05 y así, ¿verdad? Para el límite inferior aquí he puesto unos cuantos valores de prueba. Tenemos que el límite aparente inferior para esta primera fila es 342. Y si nos fijamos solamente tiene el número entero, no tiene ningún decimal. Entonces, al determinar que no tiene ningún decimal, no se va a anteponer ningún 0 antes del 5 después del punto decimal. Por ende se va a restar 0.5 y queda así, 341.5. Y en el otro caso, por ejemplo, de este número 432.34, el punto 34 constituye dos cifras decimales, y esas dos cifras decimales van a ser la cantidad de ceros que se van a incluir después del punto decimal y antes del 5. Entre el punto decimal y el 5 tienen que haber dos ceros. Por eso queda que la resta es 0.005. Y el resultado es este. Y para que quede más claro les puse también este dato de acá, el último, 232.21.11111. Entonces, este dato tiene 7 cifras decimales. Entonces, entre el punto decimal y el 5 del final deben de haber 7 cifras que contengan 0. Y aquí está el resultado de lo que se va a restar. Y aquí está el resultado de la resta en sí. Y para el límite superior es prácticamente lo mismo como les dije, pero sumando. Son las mismas cantidades, pero aquí se está sumando, siguiendo los mismos principios.
teniendo en cuenta, a modo de resumen, que la cantidad de decimales que hay en el límite aparente es igual a la cantidad de ceros que debe de haber entre el punto decimal y el 5 del final, y así se entenderá mejor. Ahora bien, pasemos a otro punto que hay que tomar en cuenta para la distribución de frecuencias. Tenemos la marca de clase, o a la misma vez se le llama punto medio, y es el dato que está en el centro del subconjunto. Quiere decir, digamos, entre un número tal y un número tal, tiene que haber uno que destaque por estar justamente en medio de los dos límites, el superior y el inferior. Y para obtenerlo solamente utilizamos esta fórmula, donde se lee de esta forma: límite superior más límite inferior dividido entre 2. Destaco que estas fórmulas las vamos a ver en acción cuando hablemos en el siguiente video de la práctica de esta tabla de distribución de frecuencias, para terminar con nuestro ejercicio de muestreo anterior. Por ahora solo les estoy mostrando cómo sería. En la frecuencia relativa se trata de la relación por cociente entre el número de veces que aparece el valor y el total de los datos que se están calculando desde el principio. Y aquí en la fórmula quiere decir frecuencia relativa igual a frecuencia normal sobre la cantidad total de los datos. Y la frecuencia relativa porcentual es simplemente lo mismo, pero multiplicado por 100, para expresarlo en porcentaje con su símbolo correspondiente. Y ya para finalizar les muestro estas últimas fórmulas, que tienen que ver con los primeros pasos que se seguirán a la hora de realizar la tabla. Primero tenemos el número aproximado de clases, que se expresa por la letra K mayúscula, y esto se puede obtener mediante esta fórmula que, según entiendo yo, es la regla de Sturges. Puede ser esto, o pueden haber distintas maneras de obtener este número, pero la que de momento yo he utilizado más es esta: 1 más 3.32 multiplicado por el logaritmo del total de datos, que es n mayúscula. Y luego tenemos el rango, que es la diferencia entre la mayor y menor observación en una serie de datos, o sea, el límite mayor menos el límite menor de toda la serie con la que contamos, ¿verdad? Con la que estamos investigando todo. Y lo último es el índice de clase, que se obtiene mediante la división entre los últimos dos datos que obtuvimos, el rango y el número aproximado de clases. Muy bien, esto fue todo por la entrega de hoy. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, pues les invito a que compartan el video con más personas para llevar este conocimiento a más gente, y también a que se suscriban al canal para estar pendientes de más contenido como este u otras cosas que yo suelo subir. A la vez les invito a que me sigan en Facebook, aparezco como Fernets, y también se me olvidaba comentar, en la descripción de este video pues les dejaré el playlist de todos los videos de estadística y probabilidad, para que tengan un enlace, un acceso directo a regresar a videos anteriores o aquel que necesitan repasar. Pero bueno, eso lo verán después en la descripción. De momento me despido, yo soy Fernets y como siempre será hasta en una próxima entrega. ¡Hasta luego!